si concluía que Jesús no hubo resucitado, ya nada quedaba para mí. No obstante, no podía hacerlo. Siempre terminaba luchando en mi mente de forma violenta, por lo que simplemente ignoré el tema y empecé a vivir como si estuviera resuelto. Pero un día, un terrible día, cobré conciencia, y esta parte del texto es la más cruda. Está desnuda, y si crees que en algún sentido eres susceptible a la falta de eufemismos o correcciones de texto, te pediría que terminaras aquí, porque sucedió así. Creo que es muy en serio esta advertencia que da Edgar. Si eres una persona susceptible a ciertas palabras, cierto lenguaje, quizás no sea bueno que escuches esta parte del relato. Lo dejo a tu decisión, eres libre de hacerlo. En medio del ir y venir de una vida normal, sin uniforme ni estola, sin cuello clerical ni Biblia, sin sermones ni responsabilidades eclesiales, es que empecé a sentir que mi alma encontraba descanso. Si bien mi mente era como un tornado de ideas en movimiento, estar en casa con la familia lo recompensaba, y bien valía la pena estar lejos de ese mundo de toxicidad religioso. En algún momento, di por hecho que lo que los cristianos creyeran o no creyeran ya no era de mi incumbencia, y me dediqué a mi propia vida. No pasó mucho tiempo hasta que entré en la más severa de las crisis, algo que ni siendo el peor de los hombres se lo desearía a nadie, algo que muchas veces lo puedes sortear ahogándome en alcohol, y que con mucho tiempo me llevó a estar alcoholizado una gran parte del tiempo. Un sentimiento existencial me alcanzó, un no sé qué, que me destruía. Una tarde, viendo televisión, el tema de la resurrección se hizo presente, pero fue la despedida, porque esa fue la primera vez que dudé conscientemente de lo que la duda era, que sentí el dolor acuciante del veneno mortífero introduciéndose en mi alma, que recorriendo cada centímetro de mi ser, desarmaba la estructura de mi ingenio y me abofeteaba, en medio de la somnolencia y sopor de mi confianza. Recuerdo el día que Jesús murió para mí, que siendo yo ingenuo en sus alcances y habiendo predicado muchas veces de su poderosa resurrección, lo vi perecer y ser carcomido por las fauces de la muerte. No fue un debate, no fue una lectura, no fue una muestra de evidencia lo que me llevó a la duda. Supongo que simplemente eclosionó. Surgió como algo que inevitablemente debe de suceder. Como la semilla que después de estar oculta del sol brota y busca salir. De repente, sentí que Jesús estaba muerto y lo confesé con extrañeza sentado en la sala de mi casa. Está muerto, me dije, mientras quedaba viendo la nada en el silencio y mientras mi mente se quedaba estática por minutos. De repente, sangre vieja y coagulada. Vi cómo el proceso de descomposición hacía su labor sobre los tirones amontonados de la piel colgante. Sentí el hedor de sus llagas abiertas y expuestas a la descomposición. Hizo enclenque figura atrapada entre pilas de cadáveres que lo aprisionaban, retenían del triunfo que hubo vaticinado tan solo unos pocos días antes a su favor. Pude oler el vicio de la atmósfera mortuoria del lugar. No era el dulce olor del incienso y los ungüentos. Era mezcla de sangre, piel y descomposición putrefacta que, atrapados y viciados bajo la carne de otros infelices muertos de la fosa común, retraían al más santo y bien intencionado de acercarse. La escena tétrica no era sino la escena natural, el cuadro magnífico de nuestra debilidad. Aquello que, sentenciado como parte de la vida, acontece a todo hombre nacido bajo el cielo. Y Jesús, mi Jesús, no fue la excepción. Así que peleé con él. Levántate, Nazareno, porque a pesar del ingenio de tus defensores, te veo perecer en el sepulcro y llegar al cuarto día sin que nada especial acontezca. Yo miraba al cielo, me ahogaba en la profundidad del cosmos. Concluía con severidad que aquello no había sido un cruel engaño, un engaño que habría dirigido mi vida y tomada presa mi personalidad. Así que me rebatí en angustias existenciales, y las parvadas de pájaros se amontonaban sobre mi cabeza. Por más que lo intentaba, el corolario final era el mismo. Jesús no resucitó. Levántate, Nazareno, que si tú no lo haces, yo no lo hago, le gritaba. Recuerdo que lo vi morir y entender su muerte
y entender con ello la risa jactanciosa del infierno que celebraba su victoria. Ya no era un simple cliché de Semana Santa, ya no eran las simples palabras estilizadas para el clickbait de un sermón, no. Estaba ya expuesto ante el borbotar de la duda, ante el crujir de su naturaleza y la indiferencia de su proceder. Porque, hasta entonces, para mí, la duda era solo una palabrilla que solía usar para referir a aquel estado de imperfección de los paganos, estado indeseable que demostraba la naturaleza del incrédulo. Una vez en terrenos de la duda, que asaltándome de repente y mostrándome lo frágil de mi naturaleza, me sentí arrojado al abismo y obscuridad de mi pretensión y orgullo crédulo, orgullo de mi confianza estólida y sórdida, de mi ignorancia atrevida e inocente. Orgullo que, alimentado de futuras pretensiones, confesó, pero no confesó sin antes haber quedado mudo un tiempo. Jesús, mi Jesús ha muerto. Así que sí, querido lector, yo he sentido el dolor de la duda y hube masticado pedazos de su carne. He sido el caníbal que por un tiempo anduvo comiendo pedazos de ese Dios que, ofreciéndome realidades crudas e indiferentes, me sacudía con violencia de una voluntad cruel e ignominiosa. ¡Ay de mí, que por Dios tuve a la duda y por Dios a la borracha razón! Quienes, bebiendo de mi miedo, me repicaban con tesón. Bienaventurados los deschavetados existencialistas, porque solo ellos entienden el mundo y cómo funciona. Bienaventurados los oscuros, no tienen miedo de decir que lo han perdido todo. Sí, recuerdo la vez que dudé, que sentado en el sillón cómodo de mi sala, meditando plácidamente sobre el ir y venir de la vida, dando sorbos parvos a mi taza de café, el cielo se cerró de tajo y las densas nubes de la ignorancia cayeron sobre mi razón, que picoteando incesantes como queriendo hacer nido, vi a los pájaros de la incertidumbre abriéndose paso entre mi creer y mi dudar. Por lo que no es mentira cuando digo que preguntas que quizá había usado como cliché de mis predicaciones, ahora se volvían crueles realidades y angustiosas flechas que me atosigaban, como explosiones en cadena que iban y venían sobre mi indefensa razón y me replicaban. ¿Y qué pasa si no resucitó? Muchas personas arguyeron tiempo después que aquello se debió principalmente a mi gusto por la lectura, a la que, por no ponerle límites, me llevó inevitablemente al destierro, decían. Yo debo ser sincero en concederles a favor de sus razonamientos un punto, porque las ideas siempre y de cualquier lugar, sean parcas, complejas o medio elaboradas, tienen una sutil capacidad de hacernos cambiar de opinión. Y yo, sentado de aquella tarde en mi sillón con múltiples ideas en mi cabeza, formaba el cuadro perfecto de alguien que por conclusión abandonaría tarde o temprano lo que decía creer. Pero con todo, creo que quienes así orgullen desconocen también lo que en realidad pasaba. Yo fui de aquellos ilusos que creyó con inocencia que la fe se robustece atacándola, que si quería ser capaz de defender la resurrección, entonces debía de meterme al lodazal de quienes la negaban, y si no era capaz de manchar mis ropas entre los sofismas diabólicos de quienes aborrecían a mi Salvador, entonces no era más que un infante ingenuo que vivía al cuidado y confort de mis ideas, que no eran otra cosa sino una burbuja del socorro eclesial. Entonces, en todo aquello, había un germen de orgullo que inocentemente ignoraba, el germen del conocimiento, el sutil germen del yo puedo, el germen de, mírenme, yo soy un adalid, un luchador que golpea a los enemigos del maestro. Germen que, aunque puede durar años en eclosionar, vive oculto bajo la justificación de que todo lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Y para la gloria de Dios, nos bebemos entonces el veneno de la muerte, el veneno de la pérfida estúpida del saber por saber. Y vamos a terrenos del enemigo para saber qué es lo que está diciendo, y nos proponemos como carnada y receptáculo de sus ideas. Ideas que a su vez las absorbemos, bebemos o colocamos en el pecho. Corremos de regreso al campamento de los santos para decirles: estas son las ideas pérfidas que nuestros enemigos tienen. Rebatámosla o dialoguemos con ellas para que no piensen que estamos obsoletos, contaminando indiscriminadamente a quienes pretendemos ayudar. ¿Recuerda los aplausos? He allí el orgullo. ¿Acaso recuerda las felicitaciones de aquellos que, habiendo dudado, hoy creen gracias a tu excelente disertación? Veneno. Retrocede, Satanás.
Hubo muchos aplausos, hubo gente que cambió, así que un poquito más, un trago más, venga, no pasa nada. Y ahí, en el sillón de mi casa, el germen eclosionó y mostró el poder destructivo de su naturaleza. Bueno, muy bonito todo, me dijo, pero ¿y si no resucitó? Si no resucitó, me decía como Wittgenstein, se pudrió en el sepulcro como cualquier hombre, está muerto y podrido. Es pues un maestro como cualquier otro, ya no puede ayudar. Estamos de nuevo desterrados y solos, y debemos conformarnos con la sabiduría y la especulación. Estamos como en un infierno donde solo podemos soñar, separados del cielo por una cubierta. Así que, agobiado por mis dudas que llegaron estrépitamente y me arroparon, tomé el teléfono y marqué a un par de amigos, a quienes luego de contestarme, rápido los increpé con dureza y necesidad. Les dije, ¿y si no resucitó? Le pregunté al primero, para escuchar en palabras de sorpresa lo que yo ya sabía. Que un cristiano ande por ahí dudando con gimnasias o disquisiciones intelectuales sobre la resurrección de Jesús no es menos que un ser inepto. Edgar, ¿estás dudando tú? ¿Ya no crees en la resurrección? No, bueno, es que aquello se venía a venir, me dijo. Yo contestaba que la misma sorpresa que le causaba a él, me causaba a mí. Pero más allá del simple disentir o negar doctrinas o dogmas, yo sentía mi duda y la sentía con dolor. Y sin saber explicarlo y sin tener palabras para expresarlo, me daba cuenta de que aquello había llegado a un punto de inflexión. No sabía cómo defenderme y no parecía haber oportunidad de hacerlo. El virus estaba en su etapa de mayor auge y era sobre ese dolor, sobre lo que yo quería explicación, disonancia, discordancia, desarmonía del saber, trauma, destemple o resaca intelectual, vértigo, vaído o síncope, todas palabras que aunque podrían explicar lo que me pasaba, no explicaban el estado de orfandad, angustia y soledad al límite que sentía. Yo entendía que aquella angustiosa soledad que abrazó mi alma no era como la soledad de no tener compañía, era una soledad existencial, y la diferencia básica entre una y otra era que estar solo puede ser algo pasajero. Termina tan pronto alguien llega a nuestro lado, pero sentirse solo puede no cambiar, aunque alguien llegue, porque aquello se da en el alma. Mi amigo, aunque buen e intencionado creyente, me mandó como hubiesen hecho muchos otros, a leer un libro de respuestas apologéticas y orar, clásico cliché del que no sufre con el que sufre, o no llora con el que llora. El absurdo me visita. De ahí en adelante, todo empeoró. De repente, el absurdo hizo su aparición con potencia. El mundo es una mierda, me empecé a decir continuamente. Carece de las suposiciones idealistas de los que le adornan. Y si se piensa más a fondo, es un tanto absurdo que yo, un saco de carne grasienta y sucia, pueda tener algún valor más allá del que convencionalmente nos atribuimos como especie. Sumido entonces en la paradoja antrópica de encontrarme desnudo ante un frío universo que me escupía mi utilidad en la cara, echaba mano de aquellos flashazos que me venían a la mente y entonces levantaba los ojos al cielo, pidiendo que se me diese una permuta, aunque fuese parcial de mi identidad, y me orientase nuevamente hacia sus máximas idealistas de preciosas mansiones y grandes banquetes preparados para mí tan pronto cerrase mis ojos. Pero nada. El cielo se había cerrado, la mano de Dios se había atenuado, había caído yo en las manos del Dios vivo. «Ábreme, oh Padre, tu pecho amado y recíbeme», decía, y nada. «Oh soberano, Rey de todas las cosas, dígnate a inclinar tu oído a mi desdicha». Pero nada. Había perdido yo la inocencia. No creía en lo que decía. Me convencía de que un muerto no podía escucharme y sufría. Mortificaba entonces mi cuerpo como un sacrificio de aplacación a mi tormento, como grito desgarrador del alma que intuye la desdicha. Pero nada. Solía hablar con otros sobre las virtudes del creer cristiano, pero posteriormente refugiarme en los rincones de mi casa, atragantándome en el llanto de mi niñedad por haber matado a Dios o desfigurado su rostro. Y nada.
Mi mente, como un huracán de pensamientos inconexos, se agitaba violentamente entre conclusiones, aporías y silogismos. Todo ello embravecido por las olas de la duda y el dolor que me inclinaba a gritar: «Padre, ¿por qué me has abandonado?». Pero nada. La fe como último recurso, como último bastión, fue extinguiéndose poco a poco, sepultada por la bruja del saber, quien con sus dedos puntiagudos señalaba al cielo con ímpetu racionalista y me decía: «El hombre no puede creer en cosas que ya no puede creer. Se debe depurar y de desmitificar esos textos arcaicos sobre los que se funda la realidad de los creyentes. Está bien creer en Jesús, pero seguir creyendo en una resurrección que no puede ser probada es una estupidez». Los santos más intransigentes y los más obcecados, escépticos por igual, tomaban el mal como punto de partida de sus argumentaciones. Pero en mi caso no era el mal que me causaba problema, sino Dios mismo. Su naturaleza, su proceder, su interactuar con el cosmos que había creado, su eternidad, su Hijo, claro. Esas ideas me causaban una serie de emociones violentas. Era como el niño que intentaba vaciar el océano en un hoyo a la orilla del mar. Dios se me presentaba como un tierno padre y a la vez como una abstracción filosófica y matemática de inexplicables conjeturas. ¿Por qué requería él sacrificios de sangre? ¿Para qué necesitábamos nosotros creer en resurrecciones? Era más que obvio que a esas alturas mi armazón teológico se había venido abajo. Lo veía cercano y lejano. Me sumergí en el océano profundo de mi incapacidad física para comprenderle. Creía yo tocarle, verle las espaldas y en ocasiones, si se me permite, hasta pelear con él. La enfermedad empezó a supurar. El tiempo empezó a pasar y de forma constante empecé yo a contagiar a los que me rodeaban. A mis amigos primeramente, a mi familia después. Y entonces me di cuenta que cargaba una maldición conmigo. Al principio intentaba ocultarlo, pero no podía. Un día, recuerdo que mientras platicaba con un viejo amigo por mensajes, el tema de la resurrección se dio entre los dos. Él era un fervoroso creyente y en un momento de la plática me dijo: «Edgar, entonces, ¿no resucitó?». Y yo me di cuenta que aquella no era una pregunta para sondearme, sino porque empezó a dudar. Y yo, cruelmente y convencido, le dije: «No resucitó, hermano». Tiempo después abandonó el cristianismo y me contó que aquella noche lloró desconsolado. La tensa lucha entonces entre lo que creía y lo que dudaba se intensificaba al fragor de nuevos descubrimientos que aceleraban mi muerte. Descubrimientos que me instaban a emanciparme del puente sobre el que caminaba y decantar así la muerte de Dios. Algunas veces lanzaba la Biblia tan lejos como podía y me embriagaba del realismo sucio salido del hálito nauseabundo de los herejes. ¿Qué me pasaba? Mi naturaleza se configuraba ahora entre los dichos de la santidad bíblica y las aseveraciones grotescas de los emisarios de Satanás. Empecé a sentir la fuerza de una bestia que me dominaba. El odio tomó el control de mi naturaleza, casi conquistaba. Quedaba muchas veces embriagado bajo el enervante poder de la duda que carcomía mi alma, para luego levantarme y forzarme a seguir creyendo, impulsado por el miedo a perderlo todo. Muchas veces busqué refugio en mi tortuoso existencialismo, en los adalides del saber cristiano, tan solo para quedar en sobremanera abrumado por sus críticas y ataques a mi dudar. Y ahora, ¿cómo me saco este veneno que se me ha incrustado lentamente en el alma y ha hecho sus raíces en mi corazón? Solía llamar a mis amigos y contarles con desesperación mi lucha. ¿Cómo me saco este veneno?, a la vez que participaba cada día de una degradación mayor. En alguna ocasión, en un día azaroso de prolegómenos fatalistas, decidí poner fin a mi desdicha y abandonar la fe cristiana con todo lo que implicase. Fe que por más de una década había confesado, y lo hice. Ahora me dirigía velozmente a negar a Dios y escalar entonces el accidentado y escabroso monte del ateísmo.
pero algo me detenía. Un libro en el rincón de mi estante me alentaba a no claudicar. Libro que de no haber llegado a mis manos por azares del destino, no hubiese existido freno hasta ahora que oscilara el lado positivo de lo divino y espiritual a mi favor. Libro que por amor a quien me lee omitiré su nombre, pero que sé que quien lo encuentre y lea sentirá el mismo calmante que yo sentí. Solo le llamaré el libro azul. Entonces, en medio de toda aquella parafernalia de emociones, me encontré con un emisario de Lucifer, quien tentándome y azuzando mi desdicha me miró fijamente a los ojos y me retó. Un filósofo de poca pinta, quien celebrando su triunfo sobre lo absurdo, yacía tirado de la banqueta, en la banqueta de una esquina, ahogado en el sopor de sus profundas conclusiones, me aconsejó contender contra el Todopoderoso para saciar la furia interna que me consumía. Yo lo he hecho un par de veces, me dijo. Y yo, seducido por los encantos de aquella voz aguardientosa y prolífico desparpajo dialéctico, decido entonces enfrentar al infinito en sus terrenos y pleitear con él, por el consejo de aquel sabio de la tierra. ¿Quién sabe?, dije. Quizá algo resulte de todo ello. Después de todo, ¿no sería yo diferente a Jacob o Jonás, quienes desahogaron su fuero interno y agitación emocional contendiendo con el Creador? Sabía yo que el expulsar la mierda de la cabeza como del estómago es igual de sano y placentero. ¿Qué podría pasar? Fiel a mis formalidades y respeto a lo solemne, después de pensarlo un rato, me dirigí presto a una capilla católica. Si Dios existe, debe estar en un lugar consagrado a Él, me digo a mí mismo. Y aunque en primera opción fui a un templo protestante, lo encontré cerrado, así que me dirigí a una capilla maronita. Llegué pues a aquel lugar, y tan pronto puse un pie en sus adentros, el aroma me abraza. Noto el perfume del copal que se ha mimetizado con el olor de la vieja madera del ciprés, creando una atmósfera que me transportaba al Líbano junto a los cedros de Salomón. Solo actuando por impulsos animales, me extrañaba momentos de estar parado en los terrenos de aquel a quien empezaba a detestar. A mi lado izquierdo, dos representaciones de los apóstoles, hermosas representaciones que la luz de las velas lograban atrapar la mirada. A mi derecha, la luz tenue y anaranjada del sol entraba por los barcos vitales enquistados a la altura de los arbotantes y bañaban con dulzura el recinto, empapándolo con su delicada presencia. El silencio me hablaba y podía escuchar mi corazón latir. La vivencia del Mirún, entendida como algo que genera estupor desvinculada de lo religioso, me hacía a momentos temblar de asombro y no de miedo, porque aunque había ido ahí a enfrentarme al Todopoderoso, me forzaba a experimentar el mysterium tremendum, desde lo sublime de aquella solemne construcción, despertando en mis sentimientos atrayentes y fascinantes, belleza pura que contagia y te fuerza a la introspección. No obstante, me sacudí aquel estupor tan pronto fui consciente y le busqué explicación. Esto no es otra cosa que el luminoso aplicado al campo de la estética, me digo, y prosigo, ocupo alguna de las bancas y prosigo. Todo estaba desolado, no había ni una sola alma en el lugar. Me atreví a decir que ni un solo microbio. ¿Qué lugar terrible es este? Pienso hacia mis adentros, bajo la cabeza, y hago como por inercia una genuflexión y prosigo. Después de un rato, como si el Todopoderoso tuviese oídos, le infiero mi desdicha llorando, sí, llorando. ¿Qué harás, oh Señor de los océanos y de las montañas? ¿Me harás cocinar mis alimentos con la mierda de mis vecinos? ¿Matarás a mi esposa y me arrebatarás la salud por mi osadía? ¿Me harás ser atragantado por una gran bestia hasta que recapacite y retorne a tus caminos? ¿Qué harás? ¿Dislocarás mi cadera? ¿Me humillarás a comer pasto? ¿Mandarás a tu amenazante ángel a matarme por mi rebelión? ¿Qué harás, oh Señor, de todo el cosmos? ¿Abrirás la tierra en dos para que me devore o dejarás que tu justicia sea llevada a cabo por Samael, tu demonio preferido? Pues aquí estoy, yo de tus caminos y veredas me largo para siempre. Me revelo ante tus ojos vidriosos de Padre severo y escupo en la entrada de tu casa sacudiendo el polvo de mis pies. No me volverás a ver. Resoplo bajo los hombros tensos en una actitud envalentonada que se había erguido y me vuelvo a sentar. Ya está todo hecho, me digo. Todo está hecho.
El tiempo transcurrido y mi degradación galopó sin límites, lejos de casa, con una marca en mi frente, propiedad de Satanás. Iniciaba el descenso. A veces somos muy injustos con los amigos de Job, porque nosotros tenemos toda la versión de la historia, tenemos la versión del pensamiento de Job, la versión de lo que pasa en el cielo, la versión de Dios. Como que tenemos injustamente detalles a los cuales no tiene acceso la persona que asistió a ayudar a Job. Y sin embargo nos ponemos en la posición de juzgar, ¿no? Evidentemente es hasta ese momento, o en el momento de la publicación de este libro, donde podemos tener acceso un poco al pensamiento de Pacheco en ese entonces. La pregunta es, ¿qué hubiésemos hecho si hubiéramos sido de esos amigos? Quizás hasta como algunos de ellos nos hubiéramos arrastrado a la no creencia, como esta persona que se confesa después atea, ¿no? El mismo Pacheco, creo que como en la primera mitad de esa lectura, desaconseja mirar al abismo, desaconseja deslizarte a preguntarle a los que han elucumbrado filosofías basadas en la muerte de Dios por qué creen lo que creen, ¿no? Estamos como en un punto intermedio donde estamos viendo un abismo documentado de alguien que estuvo allí y que ha salido. Creo, por lo tanto, que sigue existiendo un cierto peligro. Creo que incluso esa lectura, aunque en cierta medida inoculada del veneno que traía en ese momento Edgar, sigue siendo peligrosa para nosotros. Sigue siendo peligrosa para nosotros y si movió algo, necesitamos ayuda. Necesitamos pedir ayuda ahora. No sabría decirte a ti concretamente a quién acudir, porque ocurre como le pasó a Pacheco, que tocó algunas puertas que no estaban capacitadas para atenderlo. Y es otro riesgo que se puede correr. Pero como en muchas cosas en la vida, hay riesgos que tienen que ser asumidos. Hay puertas que tienen que ser tocadas, creo yo. Y si esta noche te sientes necesitado de eso, vamos a orar. Pero te aconsejo que busques ayuda. Si estás pasando cosas como las que pasó Edgar, si te resonó. Si te sientes identificado con algo, pide ayuda. Busca a Dios. No de la misma forma en que lo has buscado. Busca de otra forma. Tengo una analogía del radio descompuesto. Imagínate que tú eres un radio que ha dejado de recibir la señal por alguna razón. Yo no soy técnico. Sería inútil creer que tú mismo puedes repararte. Necesitas acudir a un técnico. No puedes recibir la voz de Dios. No puedes simplemente orando resolver el problema. Necesitas ir con alguien que te pueda dar un seguimiento. Es como una pierna rota, un brazo roto. Si tú no paras y tú no buscas ayuda, lo que pudo haberse resuelto en unos meses de ayuda, de ir al médico, de tener un yeso, puede ser algo definitivo. Podría romperte para toda tu vida. Menciono al principio de la lectura Edgar Pacheco a Charles Spurgeon, que navegó por una situación similar a la que él mismo navegó. La dejó por escrita, pero también al final de su día se hundió en una depresión bastante dura. Si él, siendo quien fue, pasó por ello, no pensemos que nosotros somos inmunes al dolor, al sufrimiento y a perder la fe. Y es mejor que te detengas si estás pasando por ahí, busques ayuda, busques a Dios, busques ayuda a que no puedas seguir caminando para siempre. Compartan esto con las personas que creen que les puede ser de utilidad y restrinjanlo con las personas que quizás les puede dañar. Es una relación dura y hay secciones. Yo estoy como habituado más bien a escuchar un poco el lenguaje de Pacheco. Esa expresión de el cadáver de Jesús la había escuchado antes, no
me alcanzó un impacto ni cuando di la primera lectura de este libro, pero entiendo que no solamente si no estás habituado, sino si estás pasando por un momento difícil, esto te puede dañar. Entonces, por favor, busca ayuda. Gracias por todo, chicos. Gracias a todos. Oramos. Si tienes tiempo, si tienes forma de en ese momento orar, pues acompáñame en oración. Vamos a orar juntos. Señor eterno, acudimos, Señor, a ti, sabiendo que tú un día llenaste un vacío inmenso, pero el vacío sigue queriendo permanecer y crecer en nosotros. Señor, quiero confiar en que tú eres más inmenso que mi vacío y más inmenso que el vacío que tiene la persona que escucha todo esto. Más grande, Señor, puedes llenarlo. El salmista decía en el 42, mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. No es una cuestión de mi intelecto, no es una cuestión de mis decisiones. En lo más profundo de mi corazón hay una sed de Dios vivo. No importa si yo lo he negado, la sed no desaparece. Y no hay forma de que desaparezca a menos de que el Dios vivo me sacie con su agua. Señor, somos siervos, Señor, que necesitan agua. Y te pido, Señor, que tú nos des de beber de esa agua esta noche, o el día en que veamos esto. Danos de beber, Señor, el agua que tú das. Sácianos, Señor. Creemos que la hemos bebido, pero a veces tenemos la lengua seca y nuestra garganta hecha polvo. Y nada nos puede reparar sino tú, ni nuestros intentos de oración, ni nuestros intentos de lectura bíblica. Eres tú, Señor. Habla el corazón de mis hermanos que están escuchando esto. Habla sus vidas y también de las personas que no te conocen y quieren conocerte. Señor, que a través de esas lecturas obres milagros y damos testimonio, Señor. Discúlpanos, Señor, si alguien lo hirió. Discúlpanos, Señor, si este texto, Señor, hirió a alguien o dañó a alguien. Señor, repáralo, tú puedes hacerlo. Compónlo, Señor. Siento una convicción como la que tenía en el sentido Kierkegaard. A veces los que dicen creer, no creen, Señor. Y a veces los que dicen no creer, están más cerca de creer de lo que se imaginan. Señor, usa esa lectura, Señor, y mueve corazones, Señor, para que crean en ti. En el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén.